porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras. Cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a... 11:29 minutos, continuamos en ¿Y vos qué pensás? Desde 102.7 Radio Tortuga. Ser argentino. Ya estamos saludando al politólogo Aurelio Argañarás, que viene a compartir con nosotros su columna de los sábados. Buen día, Aurelio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, lo habíamos adelantado en cierta forma al título de tu columna de hoy, que vas a compartir con nuestros oyentes. Algunas razones de la derrota popular. Algunas de las razones de la derrota popular. Sí, creo que la primera tarea que tenemos enfrente es el análisis de qué ocurrió. Imprescindible, sí. Creo que es imprescindible a corto plazo para poder comprender qué ha pasado, cómo fue posible que el mejor gobierno que tuvo el país después de la caída del general Perón no pudiera proyectar algunos éxitos importantes que tuvo en esta década en cuanto a recuperar la economía del país y, promover una reindustrialización y promover una importante redistribución del ingreso, no pudieron ser trasladados o reflejados en el resultado electoral. Sí. Me da la impresión de que lo primero que hay que señalar como un punto de referencia para meterse en el tema es que en realidad fue una elección entre, los partidarios del modelo, que de alguna manera había puesto en práctica los gobiernos kirchneristas, y los que estaban en contra de eso. Sí. Y estaban en contra no tan claramente por el contenido económico-social de las políticas que se llevaron estos 12 años, sino más bien por cuestiones que se refieren al estilo comunicacional, o a ciertas cuestiones puntuales que los afectaban, que en algún momento creo que tenemos que considerar en detalle, como estoy pensando en sectores importantes del electorado, sectores masivos del electorado, como es el caso de los trabajadores afectados por la política, por una política que yo personalmente siempre consideré equivocada e injusta, y lo he dicho, lo tengo escrito, Está en todo grabado. Y publicado. Y grabado. Grabado en distintos programas de radio, que es la manera en que se aplicó el impuesto a las ganancias a la clase trabajadora. Entonces, creo que ese ha sido un ingrediente, junto con el estilo comunicacional del presidente, que generó una especie de oleada creciente de rechazo y negatividad. Esto creo que aparece claro si uno toma en consideración algunas de las cosas planteadas por Macri en la campaña electoral,
Por ejemplo, la defensa de que no iba a aplicar una política como la de los 90, que mostraba que en ese terreno estaban las fortalezas del gobierno. Por eso Macri trataba de disimular su propio perfil, hacerlo lo más semejante posible en el terreno, sobre todo de la distribución del ingreso, lo más próximo posible al perfil del gobierno, para lograr que la atención se pusiera en otras cosas. Yo creo que una manera, a veces hay que buscar el modo de graficar las ideas para hacerlas más comprensibles. Sí. Yo creo que de los 12 millones de argentinos que votaron a Macri, no debe haber 12, no 12 millones, sino 12, o sea, una docena, sí, que hayan votado a Macri pensando que Macri se va a tomar en serio la promesa de pobreza cero, que ha sido una de las promesas de campaña. Hugo se ríe, ha sido una de las promesas de campaña de Macri. Creo que nadie, no creo que lleguen a 12 los argentinos que se hayan tomado en serio esa promesa y hayan votado a Macri por esa razón. Creo que en tal caso no han previsto, y mi opinión personal es que lo van a sufrir en carne propia, no han previsto cuál iba a ser la política de Macri, la política económica y social de Macri, y qué consecuencias iba a tener esa política para sus vidas. Pero ni han votado a favor de la política que Macri iba a hacer, ni menos todavía han votado ilusionados con que Macri cumpla promesas como pobreza cero. Y en ese sentido creo que uno tiene que marcar una característica propia de esta elección, porque cada elección tiene una especie de sello, sí, de sello particular, algo que resume el ánimo colectivo con el cual el electorado, el pueblo argentino ha votado. Y cuando hablo del pueblo argentino, hablo de todo el pueblo argentino. Yo no considero que los que votaron a Scioli son el pueblo argentino y los otros son 12 millones de oligarcas, porque eso me parecería una barbaridad, terrible, una falta de respeto hacia, una parte tan considerable del pueblo argentino, y además una estupidez desde el punto de vista del análisis sociológico, político, histórico y demás. Pero me parece, por ejemplo, más allá de cuál sea el pensamiento que uno tiene respecto, o que yo personalmente tenía respecto de las personas que voy a nombrar, creo que en el voto a Alfonsín había un voto positivo, o sea, se votaba porque se creía en lo que se votaba. Sí. Algo así me parece que ocurrió, en las elecciones del 2007, las primeras elecciones que ganó Cristina. El país vivía en ese momento con la sensación de que el primer gobierno de Kirchner, que es el que estaba vigente en ese momento, había venido a poner orden en una economía desquiciada, la había puesto nuevamente en marcha, estaba tomando algunas medidas de carácter distributivo y había hecho una negociación patriótica y exitosa de la deuda externa. Sí. Por ese momento no era mucho más lo que se había, logrado. Pero, el voto creo que fue un voto confiado y entusiasta. No quizás de la manera fervorosa, con que se votó por Alfonsín en el 83, pero un voto que tenía un componente de positividad
en el sentido de las creencias, que era lo predominante. Lo predominante en estas elecciones, digamos, en el electorado que votó por Macri, creo que es la negativa, el querer que, digamos, pasara al llano o se fuera desalojado del gobierno el kirchnerismo. ¿Podríamos decir que el voto bronca? Algo así. El mismo nombre de la alianza encabezada por Macri expresa eso, porque cuando uno dice cambiemos, está más que definiendo el propio perfil en relación al adversario, o sea, la referencia del adversario, el que está, y por eso, digamos, se plantea cambiemos. Y en realidad, cuando uno interroga a una cantidad muy significativa de votantes de Macri, lo que aparece es: me tenía harto esto me tenía harto, esto me había saturado, esto se me había tornado insoportable. Bueno, y uno se queda con la impresión de que lo que en definitiva en un país frágil como la Argentina, y cuando pienso en frágil, pienso en que estamos muy lejos de esa especie de Argentina estable y segura de sí misma, por buenas o malas razones, digamos, ¿no?, que era la Argentina oligárquica del centenario. Hasta 1930, la Argentina era un país confiado en sí mismo, que incluso creía que estaba en caminos a igualar a los Estados Unidos. Eso se decía en los textos, fue escrito montones de veces. Los argentinos se sentían como ufanos, orgullosos de que por allí fuesen calificados como los yanquis del sur. Era, digamos, desde el punto de vista de sus desiertos, algunos, no todos, de ciertos índices económicos, la Argentina estaba entre los países prósperos del mundo. Había levantado una monumental arquitectura que uno puede todavía ver, digamos, en ciudades como Buenos Aires, como Rosario, en Córdoba mucho menos. Córdoba fue siempre más pobre, pero que son una exhibición casi impúdica de riqueza, en un país que por esa misma época todavía tenía las famosas provincias pobres, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, con sus chiquitos vendiendo tortugas a la vera de las rutas. Entonces los palacetes, digamos, oligárquicos de las estancias y de la ciudad de Buenos Aires, y de Rosario también, tenían un carácter en cierto sentido escandaloso, de exhibición escandalosa, pero al mismo tiempo estaba vinculado con esa sensación de que éramos un país que en el año 30 llevábamos una sucesión, con algunas tentativas de golpes de Estado y demás, pero una sucesión de gobiernos constitucionales más o menos elitistas y oligárquicos, pero que se prolongaban desde 1870 y pico. La última digamos, enfrentamiento armado que había tenido la Argentina era en 1880, cuando el ejército de Roca capitalizó la ciudad de Buenos Aires y la aduana de Buenos Aires, cerrando con 70 años de conflictos civiles. Y, digamos,
y desde el 80 al 30, durante 50 años, con los levantamientos irigoyenianos y demás, pero había más o menos Argentina sido caracterizado como un país estable, que extendía año a año sus redes ferroviarias, que tenía una clase media más o menos sólida. Bueno, hoy por hoy hemos pasado las últimas generaciones del país, situaciones de tanto cambios y de tantas sorpresas y de tantas zozobras además, ¿no? El país por ahí uno tiene la sensación de que se ha olvidado lo que fue el 2001, que estuvimos al borde del abismo en el 2001, a punto de que se estableciera el dólar como moneda nacional, y con los clubes de trueque, con índice de desocupación del 25%, índice de pobreza del 47%, o sea, la mitad de la población sumida en la pobreza y el 25% sumido en la miseria. Bueno, todas esas cosas muestran que somos un país frágil. Bueno, acá Pedro dice, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Pedro dice esto. Bueno, tienes razón, Pedro, tienes razón. Es decir, pero lo que pasa es que el único defecto que yo diría que es, digamos, que uno puede encontrar en una expresión como la de Pedro, es que pareciera deducirse de esa frase que los responsables de las derrotas son los pueblos. Y en realidad creo que el concepto correcto es que los responsables de las derrotas no son ni los pueblos ni los soldados, son los generales. Son los generales y las nociones con las cuales los generales encaran, digamos, la conducción de los pueblos. Y eso tiene que ser clave, porque si no, terminamos en una cosa autodenigratoria, donde no vamos a encontrar nunca una ruta, porque digamos pasando a otro punto, digamos, yo decía, en primer lugar, ¿cómo se votó? Se votó, los que ganaron lograron ser respaldados más por los que querían terminar con el kirchnerismo que por una especie de mérito propio. Y eso yo lo pongo de relieve. Como que, discúlpame Aurelio, sería no importa lo que venga. Algo así. No importa, lo importante es que se vayan. Lo importante es que se vayan. Veremos qué viene. No es tan significativo lo que viene, sino que se vayan los que están. Y en ese no es tan significativo, creo que de una manera muy curiosa es fruto de las cosas que habían logrado, que se habían logrado en estos 12 últimos años, porque y entre las cosas que se lograron, se quitaron privilegios. Y eso me parece que genera mucho odio. No, pero también, ¿no? Yo no pienso en eso. Sí. Pienso en esa especie de cierto grado de bienestar general que permitía que justamente en los periodos largos, hace un rato hablaban ustedes de los periodos largos, los centros de turismo estuvieran repletos. Es decir, que hubiera una población que podía disfrutar de los periodos largos, que podía disfrutar de la... Bueno, pero eso era privilegio de otras clases, Aurelio. Eso era en su momento donde vos hablás de la otra Argentina, de la del centenario, no era privilegio de No, en el centenario era privilegio de las clases oligárquicas, pero en este estado al que llegamos en los últimos años, era una conquista extendida, digamos, yo diría que muchos trabajadores más o menos bien pagos, de la clase media alta y baja, la clase media baja también agarraba su autito, digamos, y se iba 2 o 3 días de vacaciones. Nunca hubo en la Argentina tantos 0 kilómetros como este año. Entonces,
digamos, en una novela con su estilo tan particularmente cínico, Jorge Asís dice: cuando tengo el estómago satisfecho me acuerdo de los derechos humanos. O sea, cuando las cosas parecen estar, digamos, más o menos acomodadas, nos volvemos un poco más sutiles en la exigencia, porque en el 2001 esta cuestión del estilo comunicacional no tenía el peso que adquirió en esa situación de relativa bonanza económica, donde miles de personas estaban haciendo su casa propia con los planes de procrear y al mismo tiempo estaban preparándose para votar a Macri. Porque, bueno, parte del fracaso comunicacional del estilo del gobierno es que los beneficiarios de sus propias políticas no lo han respaldado, corriendo el riesgo de perder esos beneficios. Uno puede ver en ese punto, lo puede ver de dos lados, lo puede ver de un lado positivo, digamos, de la gente juzgando esas conquistas como derechos adquiridos, como algo que no debe generar una relación de dependencia o de agradecimiento, como se suele decir. Y eso está bien. No, eso está bien. No hay por qué agradecer los derechos adquiridos. Los derechos son derechos, no hay que agradecérselos a nadie en particular como si fuera un patroncito de estancia. Como una limosna, no. Una limosna. Es un derecho. Pero también el otro costado es que también hay que saber que los derechos no se adquieren para siempre y que los gobiernos oligárquicos que ha tenido el país han aplastado esos derechos democráticamente o a sangre y fuego. Ahora, creo que tenemos que seguir viendo el tema de la conducta de lo que yo acá estoy llamando metafóricamente los generales, digamos, ¿no? Los generales, la conducción que nos llevó a esta derrota. La conducción, las ideas, los métodos aplicados que condujeron a la derrota. Como señalaba recién, un hito de esas derrotas, y eso también está escrito. Yo recuerdo que mi amigo Lacoya en el 2011, cuando se produjo el conflicto con la CGT, se lamentaba en una nota periodística diciendo: la Argentina una vez más se encamina a ser el país de las oportunidades perdidas. Con esas palabras textuales. Y yo saqué una nota donde hablé del conflicto de gobierno CGT y el rol político de la clase obrera, y saqué varias notas sobre el tema de impuestos a las ganancias y el destrato hacia el movimiento sindical y la clase trabajadora, señalando lo que eso nos podía dejar sin piernas. Y sabemos qué pasa si uno se queda sin piernas. Y bueno, nos quedamos sin piernas. La famosa, no en vano, Perón hablaba de la columna vertebral. Si queremos profundizar en la metáfora, pensemos qué le ocurre a un vertebrado cuando se queda sin columna vertebral. Gracias, Aurelio. Muchas gracias. Huelgas y obreros vagos y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes.